doctrina está en la enseñanza de Cristo. Queridos hermanos, desde el momento que decidimos servir a Cristo, desde el momento que tomamos la decisión, diría yo, más importante de nuestra vida, que es recibir a Cristo en nuestros corazones, porque esa debe de ser la decisión más importante de nuestras vidas. Desde ese momento que nosotros hacemos conciencia y reconocemos que somos insuficientes, reconocemos que por nuestros propios medios jamás íbamos a poder ser capaces de alcanzar el perdón por todas las transgresiones que cometimos en el pasado, por vivir de acuerdo a nuestra propia concupiscencia, por vivir de acuerdo a lo que nosotros queríamos o nos parecía correcto. Desde ese momento que dejamos entrar a Cristo en nuestro corazón, comienza una limpieza de cuerpo, alma y espíritu. Ya que antes de venir al Señor Jesucristo, nos encontrábamos contaminados, nos encontrábamos llenos de tantas otras cosas que aprendimos en el mundo. En lo personal, yo venía con ejemplos, con enseñanzas acerca de la anarquía, acerca del marxismo, acerca de que los gobiernos son corruptos y que nosotros no tenemos que ser subordinados, que nosotros somos los que tenemos que establecer las leyes. Esas son las enseñanzas que yo tenía, enseñanzas de la calle. Hay otros que veníamos, ¿verdad?, con costumbres paganas, con religiones. Todos esos pensamientos, todas esas doctrinas que nosotros escuchamos o que nosotros nos infectamos, que dejamos que entraran a nuestro corazón, en un momento dado fueron las que nosotros pusimos al frente de nosotros y dejamos que esos pensamientos fueran los que nos guiaran para el futuro. Teníamos pensamientos de pandillas. Yo creo que el pastor puede testificar de eso. Acerca del respeto, acerca de que no me veas mal porque yo voy a pelear contigo. Peleamos por lo que creemos. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo, todos esos pensamientos y todas esas informaciones erróneas que habían entrado a nosotros, el Señor comienza a trabajar, comienza a hacer la obra para hacerlas a un lado. Pero hay que dejarlo que Él entre en nuestro corazón. Él dijo: yo toco, si alguno abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Para que el verdadero cambio comience en nuestros corazones, en nuestra persona, en nuestra mente y en nuestra alma, tenemos que dejarlo al Señor. Aleluya. Porque de nada sirve que solamente el Señor toque la puerta y no le abramos. Tenemos que estar dispuestos a sacar esas malas enseñanzas de nuestro corazón, de nuestra mente. Cualquiera que sea nuestro pensamiento, eso nos guiará a un futuro. Lo que sea que creamos es por lo que nosotros vamos a pelear. Gloria a Dios. Es por lo que nos vamos a esforzar. Ya sea costumbres paganas o con doctrinas de error, que es su único propósito por parte de Satanás. Porque el Señor dijo que el que no recoge con él, entonces desparrama. Aleluya. Si no estamos con él, entonces estamos con el enemigo. Aunque muchas veces cuesta reconocer eso. Y a veces, como seres humanos, razonamos y decimos: pero yo no le hago mal a nadie, pero yo no soy una mala persona. No, es que el Señor no juzga de acuerdo a eso. Él conoce el corazón, conoce tus pensamientos. Lo que tal vez en un momento dado pudimos ocultar delante del hombre, no lo podemos ocultar delante del Señor, porque el Señor nos escudriña. El Señor sabe los pensamientos, el Señor sabe cuál va a ser nuestro siguiente movimiento. Tenemos que dejar que Él entre en nosotros. Y todas estas doctrinas y pensamientos vienen de parte de Satanás, y el propósito es alejarnos de Dios. Y es que, hermanos, desde que arribamos a esta tierra, desde que nacemos, comienza un aprendizaje que durará a lo largo de nuestra vida. Desde que nosotros nacemos, comienza el aprendizaje. Comenzamos a definirnos quiénes nosotros vamos a ser. Comenzamos a definir nuestra persona, nuestra personalidad. Ya sea que aprendamos lo malo o que aprendamos lo bueno. Y escuche esto. La misma ciencia explica que los niños, cuando nacen, ellos ya nacen aprendiendo. Todas las que han tenido la dicha de ser madres pueden testificar de esto. ¿Quién de ustedes no le ha hablado a su hijo cuando lo tenían dentro? ¿Lo habían hecho o no? ¿Por qué? Porque el niño o la niña escucha, aprende, siente
cual sea que sea el estado de ánimo de la mamá, se lo transmitirá a su hijo. Eso es lo que dice la ciencia. Desde que el niño está en el vientre de la mamá, está aprendiendo, está escuchando, está tal vez canalizando también. Y desde que nace el bebé, ya nace aprendiendo. Los primeros años de su vida son críticos para el aprendizaje del niño o del bebé. E irá desarrollando cada vez más sus capacidades, dependiendo que esté absorbiendo, dependiendo que se le esté enseñando, dependiendo que esté aprendiendo y escuchando a su alrededor, es lo que él lo definirá. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión, exactamente, dejad a los niños venir a mí. Yo meditaba en esta parte de la escritura y le preguntaba a mi esposa, ¿por qué tú crees que el Señor dijo eso? Porque un niño es manso, un niño es humilde. Tú le pegas porque hizo algo malo y tú le dices perdóname y te perdona inmediatamente. Pero también el Señor quiere que seamos como niños porque los niños aprenden. Los niños absorben todo más rápido. Los niños están dispuestos a aprender. Es más fácil enseñarle a un niño que enseñarle a un adulto. Si nosotros metemos a un niño a temprana edad a aprender o a estudiar varios idiomas, los aprenden rápido. Por eso el Señor Jesucristo quiere que nosotros seamos como niños, que no nos cansemos de leer su palabra, que no nos cansemos de pasar tiempo con Él, que no nos cansemos de aprender cada vez más de Él. Porque en los caminos del Señor no hay un límite, mis hermanos. No hay un límite. Siempre podemos dar más para el Señor. El punto es que nosotros queramos hacerlo. Siempre podemos dar más para el Señor. Siempre podemos aprender más. Si hay una fuente de agua que nunca se agota, es la palabra de Dios. Por eso cuando la abrimos, debemos de estar dispuestos a leer su palabra. Debemos de estar dispuestos a pasar el tiempo con Él. Para que así, como niños, podamos seguir aprendiendo de Él. Podamos seguir aprendiendo. Podamos seguir dejando que Él sea el que nos moldee. Que Él sea el que defina quiénes nosotros vamos a ser en Cristo Jesús. Poderoso es el Señor. Por eso es que en cada uno de nosotros existe la responsabilidad, el deber y la tarea de enseñarle el camino correcto a nuestros hijos. Y si usted aún, si hay alguien por ahí, creo que no, yo nada más, que aún no ha tenido hijos, el testimonio, siempre lo digo, el testimonio de las demás personas, eso también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Lo que hacemos cuando estamos dispuestos a traerlos a la enseñanza, es responsabilidad de nosotros como padres guiar a los niños a su aprendizaje. Por eso he aquí la importancia de la asistencia a la escuela dominical, de la asistencia a la enseñanza de la palabra de Dios. Porque esas cosas, esos momentos son momentos importantes que el niño va a aprender. Volvemos donde dice la escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Al niño en su camino, porque el niño aprende, porque el niño lo va a guardar en su corazón. Estamos cayendo en la importancia de la enseñanza, en la importancia de asistir a las clases, porque esto se extiende tanto para los niños, como para los jóvenes, como para los adultos también. Porque cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta de lo que escuchamos. Tal vez por una ocasión podamos decir: Señor, perdóname porque no lo sabía. Pero al minuto que nosotros escuchamos el mensaje, inmediatamente nos hacemos acreedores a esa responsabilidad. Y cuando el Señor demande, te va a preguntar y me va a preguntar, ¿y qué vamos a responder? Señor, ¿no lo sabía? No, sí lo sabías. Por eso es que debemos de mantenernos aprendiendo, para no ser susceptibles a caer en el error, para no ser susceptibles a caer. Y lo que nosotros aprendemos en la palabra son enseñanzas de vida que nos van a mostrar dónde está el hoyo al frente de ti, para que no caigas. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama y Él quiere que nosotros caminemos con Él, que nosotros caminemos de su mano. Poderoso es el Señor. Si es que en verdad nos interesa llenarnos de la sabiduría de Cristo, debemos de escudriñar. Pero esas cosas no van a suceder si no aplicamos a nuestras vidas lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, que a vosotros os parece
que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice la Escritura, si es que os parece. Por eso es que hay que ser diligentes y hay que poner atención que esto no es cualquier cosa. Si no nos parece, no las escudriñen entonces. No las lean, háganlo a un lado. Pero si os parece y realmente creen que yo soy el Hijo de Dios, que yo morí pero resucité, léanlas, aprendan de ellas, déjense guiar, que aprendamos juntos a caminar con el Señor. El otro punto es que de nada nos sirve haber adquirido la enseñanza si no estamos dispuestos a guiar tanto a nuestros hijos como a los que están bajo nuestra responsabilidad mediante esa enseñanza. En otras palabras, si no estamos dispuestos a compartir lo que el Señor nos ha dado, estamos haciendo mal. Lo que la Escritura nos dice, que debemos de ser hacedores, no tan solamente oidores olvidadizos. Lo que nosotros aprendemos, tenemos que ponerlo por delante, para que entonces los que vienen, las generaciones que vienen detrás de nosotros aprendan. Nuestros hijos, que son el regalo preciado que el Señor nos ha entregado en nuestras manos. Y si no lo hacemos, hay consecuencias, mis amados hermanos. Y tal es el caso del sacerdote Elí y sus hijos, el cual, fíjese nada más esto, junto con sus hijos, dice la Biblia que ellos no tenían, dice que eran hombres impíos y que no tenían el conocimiento de Jehová. Eso es peor. Si nosotros analizamos eso y ponemos todo junto, el sacerdote Elí sirviendo en la casa de Jehová como sacerdote y sus hijos, hombres impíos que no tenían el conocimiento de Jehová. ¿Qué es lo que estaba haciendo Elí? ¿En qué se estaba ocupando Elí entonces? Aleluya. Si él conocía la ley, conocía la palabra, pero no la ponía por obra, no se le enseñaba a sus hijos, entonces ¿qué estaba haciendo? Aprendamos de los errores que están plasmados en la Biblia y démonos cuenta que nosotros lo que aprendemos tenemos que ponerlo por delante. Ahí están los ejemplos, ahí están las consecuencias. Debemos de guiar a nuestros hijos al conocimiento de Dios como es debido. Pero sería triste que nosotros, simplemente por no sacar tiempo para, digamos en este caso, traer a nuestros hijos o nosotros mismos acercarnos a la enseñanza de la palabra, entonces todos esos errores llegaron. Simplemente porque no sacamos tiempo. Porque en un momento dado pensamos o decidimos que otras cosas eran más importantes que traer a los pequeñitos o traernos nosotros mismos a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra. Cuando nosotros ni siquiera sabemos si eso que se estaba estudiando en ese día era lo que tú ibas a usar al día siguiente. Era el arma, el escudo, dice la palabra, que tú ibas a necesitar al día siguiente. No sabes si se te iba a atravesar una mujer en el camino y tú ya habías tenido esa clase antes. Pero hay cosas importantes que nosotros ignoramos, que nosotros como seres humanos le restamos importancia. No así el Señor, porque para toda la enseñanza y en lo que se refiere a la palabra de Dios, como le dije anteriormente, no hay límite. Por eso es que debemos de ser diligentes en la enseñanza. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra de Dios que los hijos de Elí menospreciaban la ofrenda de Jehová. Y peor aún, esto siempre cuando lo leo siempre salta en mi mente. Dice que dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo. Cuando no se corrige o cuando no se enseña la manera correcta o cuando se deja que la contaminación llegue a un nivel muy grande, es imposible o casi imposible que cambie. No estamos hablando que Cristo no los cambie, porque cuando una persona viene a Cristo, las cosas cambian por completo. Pero en este ejemplo, el sacerdote Elí trató de cambiar, trató de testificar, trató de hablar de la palabra, pero fue demasiado tarde. Él decía que él escuchaba del pueblo de Israel lo que sus hijos hacían y trató de corregirlos. Pero hay que ser diligentes, hay que tomar la obra, hay que hacer la obra a tiempo y fuera de tiempo. Él quiso actuar, pero fue demasiado tarde.
Veámonos en ese espejo. Aleluya. Quiso actuar, pero fue demasiado tarde. Dice, ustedes hacen el pecado y el pueblo los ve y ustedes hacen pecar al pueblo. ¿Qué está pasando? Dice que les habló, pero ellos ya no se arrepintieron. Ellos ya no quisieron cambiar su camino. Así es. Ellos ya no quisieron escuchar la enseñanza, pero ahí los tres estaban mal. ¿Y por qué decimos que era demasiado tarde? Porque dice que el Señor ya había resuelto Sí. quitarlos del camino. Santo Dios. A los tres. Primero fueron los hijos, después fue el sacerdote. En esta noche tenemos que hacer conciencia de que la enseñanza, el escudriñar la palabra, no es venir 1 hora y media o 2, Amén. simplemente a perder el tiempo. Gloria. Cuando se trata de la palabra y cuando se trata de las cosas de Dios, nunca se pierde el tiempo. Gloria. Siempre eso es lo que nos sirve para seguir caminando al futuro. La enseñanza de la palabra de Dios. La verdadera doctrina está en la enseñanza de Cristo. Gloria. Aleluya. Esto nos da a entender que la enseñanza en la palabra de Dios forja mejores niños, forja mejores jóvenes y mejores seres humanos en general, si estamos dispuestos a llevarla a la práctica. Cada vez que se le habla a una persona, he tenido la experiencia, por misericordia del Señor, y les digo, ¿tú qué piensas si todos los seres humanos vivieran por lo que dice este libro? No me tomes las cosas que tú piensas que están mal, de acuerdo a lo que tú lees. Porque muchos se meten a leer la palabra simplemente ellos piensan para tomar armas, para poder entonces pelear contra lo que el Señor hizo. Pero entonces, ¿por qué Dios hizo esto? No. ¿Qué tú pensarías o cómo crees que la humanidad fuera si todos los seres humanos vivieran por la palabra del Señor? Es simple. No tenemos que hacer un estudio exhausto de esto. No habría asesinatos, no habría muerte, no habría guerras. Tendríamos y seríamos un ejemplo de cómo debemos de vivir los unos con los otros. De amar primeramente a Dios con nuestra alma, con nuestro espíritu y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La enseñanza en la palabra forja mejores seres humanos. Pero la Escritura dice que el mundo amó más las tinieblas que la luz. Aleluya. Y como están en tinieblas, no pueden ver la luz. Les decía a los jóvenes en la clase de lunes, ¿qué es lo que pasa cuando estás en tu cuarto y está todo apagado? Primeramente, ¿qué dice la Biblia que nosotros somos? Somos luz. ¿Qué pasa cuando estás en tu cuarto y está todo apagado y llega alguien y prende la luz? ¿Cómo reacciona la persona? Vamos, ¿cómo reacciona? Hace así. Apaga la luz. ¿Por qué? Porque la luz les lastima. Las personas que están en tinieblas, cuando nosotros le hablamos de la palabra, con la enseñanza de la Biblia, con la enseñanza de Cristo, no pueden ver porque están en tinieblas. Porque el mundo amó más las tinieblas que la luz. Pero si nosotros nos forjamos y tomamos las cosas de la enseñanza al punto y a la manera que debe de ser, entonces vamos a poder resplandecer. Porque una cosa es decir que somos luz y otra cosa es resplandecer en las tinieblas. Pero la enseñanza forja mejores seres humanos, mejores jóvenes, mejores niños. Pero hay que llevarla a la práctica. Aleluya. Y ya al querer él corregir fue demasiado tarde. Por eso es importante. Y por eso cada vez que abrimos la Escritura o se la hablamos a nuestros hijos, las veces que nosotros la escudriñamos y venimos a las clases bíblicas, nos estamos llenando de Dios y estamos aprendiendo de Dios para así, amados hermanos, pasar ese conocimiento a las generaciones que vienen. Porque el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Señor. Y a los que se encuentran perdidos también. Como le dije anteriormente, esto es importante tanto en niños como en los jóvenes y en los adultos. Ahora, yo le di un ejemplo acerca de los hijos de Eli. Les hablé de los niños al principio, que aprenden. Les di el ejemplo de los jóvenes. Vamos a ver cómo concierne a nosotros como adultos. Porque creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos tenido algún tiempo ya en el Evangelio. Creo que hemos asistido a por lo menos 10 clases bíblicas o algunas clases bíblicas, con excepción de Albert, ¿verdad? Pero
siervo se encuentra esforzándose. Y eso le agrada al Señor. Amén. Sigue esforzándote y sigue buscando del Señor. El Señor Gloria. tiene cosas para ti también. Amén. Y vemos en los adultos, tal es la magnitud de esto, que Pablo le dice a Timoteo, que fue la porción de la escritura que la hermana leyó. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Santo Dios. Y te persuadiste. Si te persuadió es porque te sacó de donde estabas. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién es el que enseña? Cristo Jesús. Te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, no inteligente, sabio, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. A nosotros también nos habla y a nosotros también nos dice lo que concierne en cuanto al aprendizaje, en cuanto a la enseñanza de Jesucristo. Y si alguien había entendido la diferencia entre las doctrinas del mundo y la doctrina de Jesucristo, había sido Pablo. Amén. Hombre enseñado, hombre culto, Aleluya. hombre educado. Gloria a Dios. Dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Fue un hombre miembro del Sanedrín. Fue un hombre maestro prominente de la ley que enseñaba. Recuerda lo que le dije al principio. Los programas que uno traía como adulto, como ser humano, lo que uno escuchó, lo que uno aprendió, fue lo que uno metió en la cabeza. Pablo tenía su propio concepto de cómo seguir a Cristo. Dice en cuanto a la iglesia, perseguidor. Ese era su concepto de Pablo. Santo Dios. Pero viene Cristo y le imparte la verdadera enseñanza. La enseñanza que es la que debe de sobresalir en la vida de cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Quiero leer rápidamente lo que dice Filipenses 3, de 5 al 8, que es la descripción que Pablo hace de sí mismo con el conocimiento de Cristo ya. Santo Dios. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, Aleluya. de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, Santo. en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, Aleluya. en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Wow. Pero aquí viene el conocimiento de Jesucristo. Aleluya. Aquí viene el nuevo programa, el nuevo software instalado en la mente de Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Eso es la verdadera enseñanza. Y así es como Pablo se define después de haber sido renovado, después de haber dejado que Jesucristo entrara en su mente, entrara en su corazón, y que Jesucristo haya sido el que estableció el cambio en su vida. Aleluya. Porque para hacer lo que nosotros queremos o que no lo que nosotros queríamos, para eso nos pintábamos solos. Aleluya. Pero ahora ya no debemos de ser nosotros. Aleluya. Mire, personalmente, Gloria a Dios. el Señor está haciendo cambios en mi vida. Cambios que hasta cierto punto, en algún momento yo decía, no, pues, no creo que esté mal, pero no, es que no es lo que yo creía. Pero el Aleluya. Señor está haciendo el cambio. Y para que Él haga el cambio, nosotros debemos de dejarlo. Debemos de, como le dije, adquirir ese conocimiento, que es el que nos irá moldeando como el alfarero que Él es. Cuando nosotros nos dispongamos a hacer vasos de honra y dejemos que ese vaso sea lleno con la palabra, con la oración, con el ayuno, consagrados para el Señor, entonces el Señor comenzará a obrar. Y lo vamos a ver en nuestra vida. Y yo estoy seguro que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene un testimonio de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, cómo Dios ha estado con nosotros cuando nosotros pensábamos que estábamos solos,
Cuando nosotros pensábamos que no había nadie, cuando estábamos enfermos, cuando pensábamos qué vamos a hacer el día siguiente, cuando el panorama se veía oscuro, pero ahí estaba la luz de Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Te amo, Jesús. Hermanos, muchos se han tratado de levantar a lo largo de la historia de la humanidad, compartiendo o enseñando cosas de su propio razonamiento, cosas de su propio pensamiento, hablando enseñanzas. Podemos mencionar algunos que se convirtieron en religiones. Podemos comenzar con Buda. Podemos también mencionar al profeta Zoroastro. Podemos mencionar también a los filósofos. Demóstenes, que era un orador. Aristóteles. Ellos expresaron al mundo su propia perspectiva de cómo ellos veían el mundo. Ellos pensaban que ellos estaban enseñando algo bueno. Algunos fueron maestros de moral. Incluso ellos tienen a Jesucristo solamente como un maestro de moral en algunas religiones. Pero lo que el Señor enseña es más trascendente. Independientemente de que Él sabía qué día tenía que partir de esta tierra, sabía lo que tenía que ir a hacer a las profundidades de la tierra y sabía que también se iba a levantar al tercer día. Gloria. Ninguno de los profetas o de los oradores o de las personas que se levantaron y fueron mencionados anteriormente supo el día de su muerte. Y hasta el día de hoy dice, aquí yace, porque ahí están. Eso es lo que marca la diferencia entre lo que las personas, lo que los hombres se levantaron en el pasado queriendo impartir una enseñanza y la enseñanza de Jesucristo. Y esa es nuestra fe, que en el día que viene nosotros seremos arrebatados. Si es que el arrebato viene antes, si no, el Señor nos llama a su presencia, entonces ahí donde esté el cuerpo, el Espíritu bajará y subiremos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es mi fe, esa es la fe que tengo. Tengo la fe que mi Padre se levantará. Aleluya. Tengo la fe firme, fundamentada, puesta en Cristo Jesús. Amén. Y a diferencia de todos estos hombres, no podemos excluir al más grande maestro, orador, filósofo y pensador que jamás haya existido. Y todos nosotros sabemos quién es. Es Jesús de Nazaret. Él es el más grande que se ha levantado. El más grande que ha existido. Maestro de maestros. Aleluya. Y esa enseñanza que Pablo le impartía a Timoteo en la porción bíblica que le mencioné hace un momento, la recibió en ese ayuno de 3 días. Fue instruido Pablo. Él le decía que sea instruido en lo que has aprendido. Pero él estaba pasando al frente lo que ya Cristo le había instruido a él en ese ayuno. Porque él aprendió del maestro. Aprendió del maestro. En ese encuentro que él tuvo, aprendió de él. Aprendió de Jesús. Pero él estuvo dispuesto no a enterrar la palabra, no a olvidarse o a sacar lo que solamente él quería hablar, sino a ponerse en las manos del Señor y ser un instrumento en las manos de Dios. Ser un instrumento, un vaso de honra en las manos de Jesús. Y esa enseñanza Pablo la adquirió, como le dije, en ese ayuno de 3 días. Todo esto que mencionamos fue lo que le sirvió a él para testificar de Jesucristo contra un puñado de filósofos. Dice la Biblia, epicúreos y estoicos, griegos. Porque hasta el día de hoy, de los filósofos más reconocidos en la historia de la humanidad, son los griegos. Dese cuenta y ponga su mente en el ambiente que estaba ahí Pablo en ese momento. Pablo no se achicó porque eran grandes pensadores, porque eran grandes filósofos. Él sabía que lo respaldaba el Señor. Él sabía que el conocimiento de la palabra que él tenía y que había recibido era lo que le iba a respaldar para él. Impartir el nuevo conocimiento. Impartir la nueva doctrina. De la misma manera como ninguno de nosotros tiene que achicarse cuando uno le toca hablar de la palabra de Dios con cualquier persona que esté enfrente. No importa. Tú tienes el conocimiento de Cristo. Tú estás listo para hablar. Tú estás listo para llevar la luz, para llevar la verdad, para llevar el evangelio. No importa que sea el más grande filósofo. No importa quién sea.
Todos son potenciales almas de salvación. Y todos merecen escuchar la palabra de Dios. Santo Dios, sí, Señor. Gloria a Dios. Dice que estas personas se interesaban por escuchar algo nuevo, por aprender algo nuevo, por decir algo nuevo. Porque ellos se sentaban y meditaban. Ellos querían entender el mundo. Ellos querían tener su perspectiva. ¿Cómo ven las cosas? Alzaban su mirada al cielo. Pero parecía que ya se les había acabado lo que ellos pensaban. Parecía que ya habían llegado a un punto en el que decían, pues ya no hay más. Y al escuchar a Pablo, ellos dijeron, tráiganlo al Areópago. Tráiganlo porque este hombre está hablando cosas que nosotros nunca hemos escuchado. Pablo llega y les dice, vi un altar que decía el Dios no conocido. Pues Gloria. ese Dios que Aleluya. ustedes adoran pero no conocen, yo les vengo a presentar. De la misma manera, en esta noche nosotros presentamos a Jesucristo mediante el conocimiento de su palabra, a ese Dios no conocido que las personas creen que adoran pero que no saben quién es al que nosotros debemos de presentar. Pero para que nosotros lo podamos presentar, debemos llenarnos del conocimiento y de acuerdo a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 16. ¿Quién le conoció? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Para llenarnos a la mente de Cristo, necesitamos escudriñar su palabra, asistir a la clase bíblica Aleluya. y nunca sentir que estamos llenos de Dios. Santo. Siempre mantener esa hambre del Señor. Aleluya. Siempre mantener esa hambre de Dios. Gloria. Gloria a Dios. No importa quién esté enfrente. Sí, Señor. A Pablo no le interesó. Él puso lo que él había aprendido al frente. Esa disposición y ese conocimiento lo llevó a impartir el evangelio a reyes, a personas que estaban en eminencia. Santo Dios. Vemos el caso de Pedro. Pedro, el Señor lo usó de manera diferente. Eso no nos habla sino solamente de la diversidad con la que el Señor trabaja. Porque no todos vamos a desempeñar lo mismo en la casa del Señor. Pero sí, Aleluya. todos vamos a hacer algo en la casa del Señor. Amén. Gloria. Que el Señor nos acomode como Él quiera. Amén. Pero no nos quedemos sentados. Amén. Esa disposición y ese conocimiento Aleluya. y esa educación, Pablo la acomodó al conocimiento de Cristo y eso lo llevó a predicarle a reyes. Aunque el rey Agripa dijo en un momento dado, casi me persuades, pero eso ya no quedó en Pablo. Aleluya. Eso tenía ya el rey Agripa responsabilidad por ese mensaje. Que casi me persuades, ok, pero ya te doy la palabra, Bendito, Agripa. bendito, Y la responsabilidad bendito. ya es tuya. Poderoso es el Señor. Poderoso es Dios. Aleluya. Todas estas cosas que Pablo hablaba. Santo Dios. Le mencioné la diferencia entre las personas, entre los seres humanos que se levantaron creyendo, ¿verdad? Que enseñaban algo. Pero hay más diferencias también. Y Pablo las relata en Primera de Corintios, capítulo 2. Y le voy a leer. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y aquí está el versículo clave, lo que nos debe de diferenciar en estos tiempos de guerra, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos donde el panorama es oscuro. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Que la sabiduría suya y la sabiduría mía siempre se mantenga fundada en el poder de Dios. Sí, Señor. Eso es lo que marcará la diferencia. Gloria a Dios. La porción que leímos, amados hermanos, decía que la gente se admiraba de su doctrina. Le dije que no podemos excluir a Jesucristo, porque Él es el maestro de maestros. Amén. A mí en lo personal me gusta llamarlo maestro. Él dijo en una ocasión, no a mí, dijo en la palabra, me llamas maestro, y naces. Pero Él es el maestro. Él es el que nos enseña. Él es el que nos lleva de la mano. Él es el que nos contesta nuestras preguntas Santo. mediante la palabra de Dios. Señor. Qué bueno Dios. Y el tema, la verdadera doctrina está en la enseñanza de Cristo. Jesucristo es quien fue, es
y será, seguirá siendo el maestro de maestros. En esta noche quiero que nos quedemos con eso, o deseo que nos quedemos con eso, que lo guardemos en nuestro corazón, que no permitamos o no lleguemos a sentir, como le dije anteriormente, llenos ya de la palabra, sino que siempre estemos dispuestos a escudriñar, porque ni usted ni yo sabemos cuándo es que el Señor va a disponer de usted para que le dé una palabra a alguien. Aleluya. La palabra dice, le dijo, no temas por lo que vas a hablar, no temas por lo que vas a decir, Bendito yo pondré Dios. la palabra en tu boca. Santo Jehová. Pero si no leemos, si Aleluya. no escudriñamos, ¿qué va a Santo. poner Él en nuestra boca? Santo. Aleluya. ¿Va a poner videos de YouTube? Gloria. ¿Va a poner Facebook? Santo Dios. ¿Qué va a poner el Señor Aleluya. en nuestra boca? Bendito En Dios. un momento dado se habló y se dijo Ujú. por parte del pastor Cuellar, no puedes dar algo tú que no tienes. Santo. Para que el Señor ponga la palabra en nuestra boca, debemos de ser diligentes y leer su palabra. Amén. Que la gloria sea para el Señor, mis Sí, amados. Señor, Voy aleluya. a pedir que se ponga de pie. Gloria. Los dejo con el poderoso Dios. Gracias, Señor, te damos, Padre mío, por cada alma, Señor, por cada persona, Padre mío, que está aquí, Señor, en tu casa, Padre, en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Dios mío, por cada uno, Señor, de nosotros que estamos aquí, Padre de la gloria. Señor, te damos gloria, Padre, y te damos honra, Dios mío. Padre, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo, Señor, usted, Dios mío, ha sido, Padre, quien ha hablado, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra, Señor, por cada letra, por cada tilde, Padre Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Dios mío, gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. El altar está abierto, mis amados hermanos. Si alguien necesita la oración, voy a pedir que pase al frente y voy a hacer una oración en general.